Muy buenas tardes. Desde Verdad y Familia queremos compartir con ustedes un tema muy controversial. Hablemos de pureza sexual. ¿Por qué debemos hablar de pureza sexual en la actualidad? Primero, porque hay una corriente muy fuerte en contra de la pureza sexual en todos los rangos etarios, partiendo desde la primera infancia. Segundo, porque es un tema que repercute fundamentalmente en nuestra relación con Dios y con los demás. Y tercero, porque no hay programa ni de gobierno o de iglesias que lo toquen de manera directa y con la profundidad que los jóvenes requieren. Sin más, entraremos en la batalla de cada hombre joven basado fundamentalmente en el libro de Stephen Atterbury y Fred Storker. Partimos por la primera parte que dice: rompe el código del silencio. Un código que por tiempo ha seguido en los hombres. Se denomina código sexual del silencio. Este involucra chistes sobre relaciones sexuales e incluso mentiras, pero cuando la conversación es en serio, el varón se queda completamente en silencio. Como todos se comprometen a estar en silencio, nadie tiene idea de qué significa tener una relación sexual sana. Con esto, cosas buenas piensan que son malas y cosas malas piensan que están bien. Eres un ser sexual y debes saber lo hermoso y bueno que puedes disfrutar una vez que tú te cases. Es muy triste que en la comunidad cristiana, donde tenemos la verdad de Dios, creamos tantas mentiras y mitos sobre la sexualidad. Algunos adolescentes y jóvenes con instinto sexual bajo piensan que no son verdaderos hombres, cuando solo se debe a un desequilibrio químico u hormonal. Por otro lado, los que tienen un fuerte instinto sexual piensan que algo anda mal o que están locos. Cuando estás a mediados de la adolescencia, fluctúas entre esos dos extremos, pero eso se debe a tu estado de constante crecimiento. Sientes un fuerte deseo y al poco rato es como si no sintieras nada. Tranquilo, es normal. Una de las tareas más difíciles que tendrás que enfrentar es la de integrar tu sexualidad con la persona emocional, espiritual, social y relacional que deseas ser. La sexualidad no es vergonzosa y separada de nosotros. Al ilustrar esto podemos encontrarnos con un hipócrita, quien asiste a la iglesia el domingo, pero el lunes no se sabe si fue a la iglesia o al infierno. Esa persona no ha integrado su vida espiritual con el resto de su vida. La sexualidad es un campo que se debe integrar del todo en tu caminar cristiano. Al hacerlo, tendrás un punto de vista sano. Primero, con respecto al sexo opuesto, las relaciones sexuales antes del matrimonio y aún lo que la relación matrimonial será en la cama. Un niño, a los 12 años, fue como si un baño de hormonas le revolucionara el cerebro. Sentía deseos difíciles de controlar y se llenó de valentía y le dijo a su padre: «Papá, me dan deseos de quitarme la ropa y pararme desnudo frente a una niña». Esto es la descripción exacta de lo que se siente ser un varoncito de 12 años de edad. Es una muestra clara de que un niño quería hablar sobre lo que le estaba sucediendo. Para nosotros sería beneficioso una actitud similar. Pero, ¿estamos preparados para que nuestros adolescentes sean así de francos? La actitud es clave para ganar la batalla de la integridad sexual. Versículo que describe la norma de Dios para la sexualidad es este: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Un versículo atemorizante. Pero aquí surgen más preguntas. ¿Qué significa ni siquiera debe mencionarse? O por otro lado, ¿hasta dónde llego con una chica cuando estamos solos? O también, ¿hasta dónde llego conmigo mismo cuando estoy solos? ¿O es apropiada la masturbación? Para todo esto y más hay respuestas claras que se pueden trabajar con calma y sabiduría de Dios. Para muestra, una historia. ¿Dónde estamos? Cuando el fútbol americano era rey. Esta es la historia de Fred, un atleta frustrado que una vez que experimentó el fracaso de sus sueños de ser el mejor mariscal de campo del estado y llegar a ser un profesional, se sumergió en una vida llena de lujuria
que comenzó y creció desde que era adolescente. Sí, adolescente. Cuando por casualidad encontró un montón de imágenes pornográficas de su padre, quien luego, obviamente por su estilo de vida, se divorció de su madre y en su nuevo apartamento de soltero colgó un lienzo de terciopelo de una mujer desnuda que él veía cada vez que le correspondía visitar a su padre los fines de semana. Los padres piensan que lo que hacen no daña la mente de sus hijos adolescentes. Una vez que dejó el fútbol, llegó a vivir una vida tan degradante que tenía 4 novias al mismo tiempo. Se casaría con 2 de ellas y con 3 tenía ya relaciones sexuales. La distancia de Dios que hace eso es grandísima. Aún saltando de cama en cama y asistiendo de vez en cuando a la iglesia, fíjate tú, a la iglesia de vez en cuando, sentía que no le hacía daño a nadie. Su padre se volvió a casar y su madrastra lo llevó a la iglesia de Illinois. Ahí se reía irónicamente de la gente que estaba ahí. Al graduarse con honores en sociología, trabajaba como asesor de inversiones y al quedar solo en la oficina, Dios se aproxima con una expresión inquietante. Echa un vistazo, le dice. ¿Echa un vistazo? ¿A quién? A ti. Sabía quién era Dios y había orado para que esté más cerca de su vida, pero terminaba en la cama de alguien esa misma noche. Nunca oró con seguridad. Un amigo inventó una frase para Fred, cual era: al estilo Fred, prometer estar en un lugar, pero nunca llegar. Entonces llegó a actuar con Dios al estilo Fred. Esta noche Dios le muestra lo irremediablemente repugnante que se había vuelto a causa de su pecado. Enormes lágrimas rodaban por sus mejillas. Antes era ciego y ahora podía ver. La oración fue sencilla. Señor, estoy dispuesto a trabajar contigo si tú estás dispuesto a trabajar conmigo. En 2 semanas, Dios provocó un vuelco en su vida, un nuevo empleo en Iowa y las novias, obviamente, quedaron todas atrás. Lo que transformaría no era la nueva vida delante de él, sino la nueva vida dentro de él. Cuando Dios habla, Él lo hace en serio. Él se percata del cambio un día en que, de regreso a Iowa, pasaba por Colorado, a la casa de unos amigos. En un rancho pide permiso para pasar al baño y ve la pared empapelada con imágenes centrales de Playboy. Enseguida se siente asqueado. Esto lo asombró. ¿Asombrado por las páginas centrales? No, estaba asombrado de la repulsión que sintió. Lo que le dio, ¿por qué? Lo provocó el Espíritu Santo que estaba tomando el control. Señor, estoy dispuesto a trabajar contigo si tú estás dispuesto a trabajar conmigo. Esa es la frase que se le vino a la mente. Él desea hacer lo bueno a través de nosotros. Un acontecimiento varias semanas después confirma que Dios estaba tomando el control, donde le da un corazón nuevo que palpitaba con el deseo de hacer lo bueno y vivir en santidad. Para un joven, imagínate, acostumbrado a entretener a 4 novias, eran extrañas noches solos. Ahí recuerda a una antigua amiga de secundaria, la llama y luego de una amena conversación se ponen de acuerdo para juntarse en una discoteca. Obviamente, pasando el tiempo, terminan solos en su departamento. Una cosa lleva a la otra, y sin percatarse, los dos estaban desnudos en su cama. Pero para sorpresa, su hombría quedó en el suelo. Se viste y arranca a su auto sintiéndose humillado, y ahí escucha un susurro que decía: esto lo hice yo. Yo no te toleraré este tipo de comportamiento en un corazón entregado a mí. Fue una alegría que pasara eso, porque unos meses después conoce a Brenda, con quien se compromete para guardar las relaciones sexuales para la noche de bodas. Si realmente nos fijamos en esta historia, parece que en algunos casos está muy lejos de cada uno de nosotros, sin embargo, están más cerca de lo que imaginamos. Por eso, es necesario que los jóvenes y las señoritas puedan contar con sus padres para que ellos los apoyen. Si crees que este tema puede ser de utilidad para alguien que tú conozcas, compártelo con 5 contactos
con la finalidad de que muchos más estén preparados para enfrentar a esta sociedad carente de valores. Bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.